soy kinesiólogo, ¿ya? Un kinesiólogo que se aburrió de la kinesiología, parece, empezó a ver algunas otras cosas relacionadas a filosofía. Conozco a Ignacio porque fue profesor mío en un diplomado de filosofía y ciencia en la Alberto Hurtado, justamente, que es donde me vivo acá. Y bueno, el tema de la filosofía en realidad siempre me ha interesado un poco. Me ha interesado desde pregrado sin darme cuenta tal vez, y en la medida que he avanzado un poco mi carrera me doy cuenta que sí, sincerándome, me aburrí un poco de mi disciplina y de los debates que hay en mi disciplina, y me he ido interesando un poco por otras áreas del conocimiento, y en ese sentido el pensamiento complejo es algo que me ha empezado a abrir algunas reflexiones que son aplicables por supuesto a las disciplinas. En este caso yo soy kinesiólogo, como les contaba, es una disciplina que está en una tensión actualmente respecto a la reflexión en torno a su propio quehacer y al impacto social que tenga su propio quehacer, siendo que desde una perspectiva externa uno puede concebir la kinesiología tal vez como algo muy mecánico, ¿cierto? Algo desde el mecanicismo, desde el método científico tradicional, aplicado a algo disciplinar, ¿sí? Entonces, esa es un poco la inquietud que he ido elaborando en algún momento de mi vida, y hasta ahora, bueno, algo sobre mí, ¿cierto? No es la idea ser autorreferente para nada, pero como les contaba, soy kinesiólogo formado en la UNCE, soy magíster en terapia manual, y eso es un magíster bien profesionalizante, ¿ya? Por lo tanto, no es para nada reflexivo. Sin embargo, me fui interesando en estos otros aspectos del conocimiento y llegué entonces a iniciar estudios doctorales a partir de principios de este año en pensamiento complejo en la llamada Multiversidad Mundo Real Edgar Morán en México. Mi presentación está basada un poco en lo que he ido estudiando hasta ahora, y la idea de presentarme tiene que ver justamente con algo que Morán plantea, que es la reintroducción del sujeto cognoscente en todo el conocimiento, ¿ya? Por eso la idea de presentarme tiene que ver, transparentar un poco los sesgos, los conocimientos que yo tenga desde un punto de vista disciplinar, ¿ya? Voy a ir intercambiando algunas lecturas acá respecto y conversando tal vez un poco mis puntos de vista, pero tengo anotado algunas guías que me van a servir para ir diciendo lo que tenía preparado para decir, ¿cierto? Entonces, en kinesiología, como les contaba, hemos transitado en el último tiempo, estamos en una tensión permanente entre lo que consideramos el cuerpo biomédico y estamos en un tránsito hoy día hacia el cuerpo biopsicosocial, ¿ya? Y tal vez las disciplinas de la salud en general están en ese tránsito. Desde una perspectiva clásica, el médico, la enfermera, el kinesiólogo siempre han estado ligados a la salud desde una perspectiva biomédica, donde lo biológico tiene algo central, ¿cierto? Sin embargo, en el último tiempo se ha ido ampliando esta perspectiva hacia un marco psicológico y en interacción con lo social. Sin embargo, la interpretación que se da a estos fenómenos biopsicosociales, sanitarios, sigue siendo desde una interacción de los elementos de lo biológico, de lo psicológico y de lo social, desde un paraguas paradigmático que vendría siendo cartesiano y positivista, ¿cierto? Y esa es un poco la problemática que yo veo en esta forma de plantear el modelo biopsicosocial. Entonces, la interacción entre estos elementos en realidad se da siempre de una perspectiva de una relación sujeto-objeto objetivante, ¿ya? Bueno, en kinesiología hemos ido construyendo distintas propuestas metodológicas y en el ámbito de la salud, y a grosso modo yo podría decir que hay una propuesta metodológica que es cartesiana positivista clásica, que es la cuantitativa, y por otro lado tenemos algunos desarrollos más incipientes en el ámbito cualitativo, ¿ya? Y eso ha sido un poco también lo que ha tensionado el conocimiento de nuestra disciplina en el ámbito de la salud. Ya desde la perspectiva metodológico-cualitativa se critica mucho al positivismo, al modelo cartesiano, y de esta manera nosotros hemos ido profundizando algunas reflexiones epistemológicas.
Y este es el camino que he tomado en este tiempo. Entonces. Lo espiritual, nada, ¿o no? ¿Todo este modelo? No, yo diría que se está, de hecho, en la OMS planteado, ¿cierto?, que el bienestar depende de una interacción entre estos elementos y concibe el elemento espiritual. Sin embargo, en la práctica la importancia que se le da a eso es bastante baja, por no decir nula. ¿Ya? Hay algunas experiencias, por ejemplo, donde uno podría llamar que hay algo espiritual, ¿cierto?, que por ejemplo en la instalación en centros de salud, por ejemplo en Barros Luco, de un centro, un centro donde hacen medicina mapuche, por ejemplo, que tiene otra perspectiva y que sí tal vez se conecta con estos ámbitos un poco más espirituales, pero está siempre dentro de un ámbito biomédico, ¿sí? Entonces queda relegada a un segundo plano completamente. ¿Ya? Eso es más o menos lo que a mi juicio ha ido ocurriendo en este tiempo. Para partir respecto al pensamiento complejo, voy a leer esta frase que dice: el pensamiento complejo sabe que existen dos tipos de ignorancia, la del que no sabe y quiere aprender, y la ignorancia más peligrosa, ¿cierto?, de quien cree que el conocimiento es un proceso lineal, acumulativo, que avanza haciendo luz ahí donde antes había oscuridad, ignorando que toda luz también produce como efecto sombras, ¿cierto? Entonces, esta cita aclara un poco lo que Morán pretende instalar desde esta perspectiva. El pensamiento complejo no es eso no es algo, digamos, una idea para quebrarse la cabeza y hacer las cosas más difíciles, ¿cierto? Cuando uno dice pensamiento complejo, y lo digo a mis alumnos de kinesiología, chuta, y todos te miran así como, oh, pero ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Ya? Y la idea, bueno, el pensamiento complejo no tiene que ver esto con la necesidad de complicarse la vida y hacer más difícil todo lo que podía haber sido simple, sino que la complejidad, bueno, ahí hay que hacer una distinción, ¿cierto?, que es esa distinción entre lo complicado, lo difícil y lo complejo. Y lo complejo, la palabra complejidad hace alusión al entrelazamiento, a la interacción, al entramado, a la unión. De hecho, la palabra latina complexus, que es de donde evoluciona esta palabra, originalmente se entendía como abrazar, envolver, enlazar. Y hoy día Morán la define o la entiende como lo que está tejido en conjunto. Ya, eso es como un poco para abordar inicialmente el complejo. Claro, produce ese temor inmediatamente, ¿cierto? De hecho, la ciencia lo que tiende a hacer es a simplificar y aclarar de manera lo más simple posible los fenómenos naturales que ocurren, ¿cierto? O sea, la idea de dar una explicación simple de ciertos fenómenos. Claro, y cartesianamente buscar la cuestión más pequeña para trabajar con eso. La idea clara y aislándola temporalmente, culturalmente y todo eso. Exactamente. Bueno, eso es un poco lo que voy a hablar en un par de diapositivas más. Entonces, la complejidad es un fenómeno cuantitativo a primera vista, entendiendo esto del entrelazamiento, podría entenderse como un fenómeno netamente cuantitativo, que se trataría de identificar esta cantidad inconmensurable de interacciones entre unidades extremadamente amplias. Sin embargo, la complejidad del pensamiento complejo no hace relación solamente a identificar y determinar cuáles son estas relaciones, sino que también incorpora la incertidumbre, incorpora el azar, lo paradójico, pero también la organización y la determinación, ¿ya? Como diría Morán en Introducción al Pensamiento Complejo, es la incertidumbre en el seno de los sistemas ricamente organizados. Desde mi perspectiva, el pensamiento complejo es una invitación a reflexionar acerca de la realidad, no solamente desde una perspectiva ontológica y o metafísica, sino también acerca del quehacer de las disciplinas a la acción social de la ciencia, de los científicos o de disciplinas como la mía, ¿cierto? Es una invitación a articular el conocimiento humano, no desde el reduccionismo epistemológico, sino desde una perspectiva inclusiva donde la honradez y la humildad intelectual sean los valores que guíen el quehacer científico y disciplinario. Es un poco. Entonces, el origen del problema, yo me veo, como les contaba, esto es un trabajo básicamente que yo presenté en el doctorado y uno de los primeros trabajos, y la idea de esto es, o para orientar un poco la discusión,
necesitaba llegar a un origen del problema que arbitrariamente o con cierto conocimiento lo situé en el proyecto cartesiano y la organización del conocimiento, ¿ya? Entonces, desde la perspectiva cartesiana, el mundo es mirado como un objeto y un conjunto de objetos, ¿cierto? Ahora bien, esto tiene un contexto histórico que no voy a repasar en mayor medida, un contexto que hace que el pensador piense de tal manera y lo plasme de la manera que lo plasma, ¿cierto? Y entonces, por otro lado, el proyecto cartesiano en sí mismo ha significado grandes avances que son indiscutibles para el desarrollo de la ciencia misma. Sin embargo, uno de los efectos que esto provocó es la separación, disyunción y digregación de las disciplinas y de un poco lo que comentábamos en el café con Ignacio, ¿cierto? O sea, cada uno en su ámbito, en su nicho, y eso representa un problema social hoy día. Bueno, el punto de partida del pensamiento cartesiano está en la duda metodológica o la duda metódica, ¿sí? Aquella que conduce a probar su existencia, la existencia del sujeto pensante, del cogitante, en aquella frase que plasma el cogito ergo sum o el pienso luego soy. Esta es la primera idea clara y distinta sobre la que basa la construcción de este pensamiento y de la cual no puede caber duda alguna que Descartes pudiese imaginar respecto a esto, ¿cierto? Por lo tanto, su punto de partida es un sujeto metafísico capaz de pensar, ¿ya? Establece además un criterio de verdad, ¿ya? En ese cogitar cartesiano y separa el alma y el cuerpo, res cogita en res extensa, posando que los atributos de la naturaleza son cognoscibles a través de la matemática, de la lógica, de la geometría, puesto que ofrece un lenguaje que aleja las incertidumbres. De esta manera no solamente establece un criterio de validez de la ciencia, o un criterio de demarcación de lo científico, que después evoluciona mucho, por supuesto, en la historia de la ciencia, sino que también excluye todo lo que nos surja de una racionalidad pura a partir de ideas claras y distintas. De esto se puede entender entonces la decisión entre la ciencia y la filosofía y otras manifestaciones de lo humano como el arte, la religión, la distinción entre ciencias sociales y ciencias naturales, por ejemplo. ¿Sí? Un poco de esta manera Descartes hace esta separación entre lo que es el ámbito y define lo que es cognoscible, que vendría siendo el mundo medible. Una pregunta, ¿sí? ¿Me podrías recordar cómo justificaba la resistencia de Descartes? Los respoitas, por la duda metódica, pero ¿cómo faltaba decir que efectivamente el cuerpo existía? Parece que por medio de Dios, ¿no? Creo que hay una fundamentación. Pero de Dios iba al mundo. Sí, no, la verdad que no es un aspecto en el que haya profundizado mucho, pero sí, ahí también involucra a Dios. A ver, Descartes lo que plantea es la búsqueda de la verdad en la ciencia, ¿cierto? Es un poco la idea, y se nutre un poco de la lógica, de la matemática y de la geometría en ese tiempo. Y a partir de ese lenguaje, entonces, él hace una distinción entre lo que es verdadero, ¿cierto? O lo que existe fuera, lo que es medible, en el fondo. Y ahí habla de la res extensa. Y en ese sentido desvaloriza el pensamiento, la filosofía, no sé si la desvaloriza es la palabra exacta, pero la separa y la deja aislada en un ámbito que es metafísico. La desarma podría ser. La disgrega de lo netamente físico, de lo que es medible. Sí, eso es un poco lo que hace Descartes. Sí, igual hay que tener cuidado, yo creo que son los cartesianos que terminan digregando así completamente alma y cuerpo, ¿no? Y creo que Descartes es mucho más fino, trata de mantener la unidad, la armonía, digamos, del alma y del cuerpo, no es tan radical como los cartesianos.
los pensadores que vienen después de Descartes. Sí, sí, como de los cartesianos que me llegan y hacen como la simplificación, res coital, res extensa, no hay ninguna relación entre medio. Y es parecido también por no sé qué ya sería complicar las cosas, pero también tiene un tema que es la imaginación y tiene la sensibilidad y tiene el entendimiento. La sensibilidad y el entendimiento, digamos, el entendimiento estaría ligado a los res coital, de alguna manera, aplicado en los códigos kantianos, ¿no? Y la sensibilidad sería la res extensa, que es el conocimiento más sensible. De alguna manera la imaginación es un puente entre los dos tipos de conocimiento. Y yo creo, sino he visto posiciones, digamos, de Descartes, en que muestran que Descartes trata de alguna manera enlazar la res coitans con la resistencia mediante una facultad nueva, que podría ser la imaginación. Porque la imaginación, por ejemplo, es un claro ejemplo de aludir, por ejemplo, si yo imagino una mesa, café, estoy mezclando percepciones sensibles con ideas geométricas, digamos, de una mesa cuadrada, regular, extensión, etc. No solo eso, como hay que tener cuidado, digamos, de precisar ahí a quién echarle la culpa, digamos, no, por supuesto. O sea, mira, la idea de esto es centrar, identificar más bien una problemática y como les decía al inicio, arbitrariamente yo la sitúo en este punto. Sin embargo, hay un desarrollo histórico anterior y posterior y hay un tema sociológico también, por ejemplo, de cómo se estructura el conocimiento y se pretende reducir. En algún momento voy a tocar un poco acerca de Augusto Comte, por ejemplo, ¿sí? Que eso ya es como otro ámbito que vendría siendo la sociología de la ciencia, pero es una manera de articular el conocimiento. Eso es más bien a lo que va este planteamiento, ¿ya? Entonces, como de manera introductoria para lo que plantea Morán en términos del conocimiento, ¿ya? Bien, pues entonces, como les decía, a partir de este sujeto cogitante y esta separación entre que probablemente se profundiza más adelante con los cartesianos, como dice Ignacio, se va elaborando, se va gestando una forma de conocer, una manera de concebir la realidad, más bien, ¿sí? Y esa realidad es lo que plantea Morán o esa forma de concebir la realidad es como lo que plantea como un paradigma de la simplificación. Voy a leer a continuación unos párrafos que escribí en relación al paradigma de la simplificación, ¿ya? En su artículo La epistemología de la complejidad define Morán, ¿cierto?, el paradigma científico clásico como el paradigma de la simplificación, el cual como todo paradigma, tiene ciertos principios reguladores centrales que definen lo cognoscible y la validez epistemológica y metodológica para obtener el conocimiento. Uno de ellos es el determinismo, ¿sí? Otro es el reduccionismo, o el principio de elementalidad, y el otro el principio de disyunción, ¿ya? Según Morán, el conocimiento a partir de Descartes se estructura bajo el principio de determinismo, en que la realidad es objetiva, invariable y cognoscible a partir de la racionalidad del ser humano. El principio de disyunción, en el que la realidad puede ser aprendida y conocida a partir de sus componentes, siendo necesario llegar a identificar de manera más específica posible aquellas causas de determinados efectos. Y el principio de reduccionismo, en el que se considera que todo fenómeno tiene un origen físico, conocido como programa fuerte de la ciencia. Para Morán, entonces, de ello resulta un pensamiento que es mutilador. De esto le atribuye a esta manera de organizar el conocimiento la disgregación que hay entre las distintas áreas del conocer. Se elimina de esta manera aquello que no es abordable a través del propio método o que no es aplicable a la generalidad,
descarta la filosofía, el pensamiento mismo, el arte y tantas otras manifestaciones del humano, dejando solo en el ámbito de lo cognoscible aquello que es, de lo cual existen ideas claras y distintas, pues asume que es posible, a través de la razón, acceder a la verdad. Así como, a grosso modo, el determinismo plantea una realidad objetiva que es independiente del contexto, por lo tanto invariable, y plantea también que existen leyes que regulan de manera sistemática el mundo. La disyunción, que los fenómenos para ser estudiados pueden ser fragmentados en elementos simples para su análisis, de ahí que la ciencia, al menos lo que ocurre por ejemplo en el ámbito de la salud, como les contaba, ¿cierto?, es generalmente analítica, explicativa y de tipo mecanicista. Después se han sumado algunos otros enfoques más de una perspectiva comprensiva. Y el principio del reduccionismo, que reduce lo cognoscible a aquello que es medible, donde operan mecanismos de reducción epistemológica, metodológica, o lo que intentaba Comte en su filosofía positiva, que era hacer una especie de física social. ¿No? Tú eres, parece, del mundo de la sociología, ¿no? Historia, ahí. Entonces probablemente tú tengas algunas cosas que corregirme acá, pero bueno, desde el mundo de la sociología, algunos reconocen a Comte como el padre de la sociología, en tanto que intenta hacer una especie de física social, una ciencia de lo social, ¿cierto? Una pregunta. Sí. ¿Tú qué entiendes por la diferencia entre reduccionismo epistemológico y reduccionismo metodológico? Mira, el reduccionismo metodológico lo hemos visto nosotros en este, como pontificado, el monismo metodológico, ¿sí? En la ciencia de la salud, yo no sé cómo opera la física o la ciencia básica, ¿ya? Pero en la ciencia de la salud se habla mucho de... Mira, en la diapositiva siguiente lo voy a explicar un poco más. Sí. A ver, hay niveles de evidencia científica, ya que te permiten actuar con ciertos márgenes de seguridad. Entonces, en ese ámbito, los niveles de evidencia responden a un tipo de investigación, que es de tipo cuantitativa, cartesiana, positivista principalmente, ¿sí? Otras metodologías, como una metodología desde lo cualitativo, no tienen cabida en este paraguas, y si se les da un espacio, digamos que es el último nivel de evidencia, por lo tanto es lo menos recomendable para aplicar la última opción. Entonces desde esa perspectiva, a lo que hago referencia con el monismo metodológico o el reduccionismo metodológico, tiene que ver un poco con que todo lo cognoscible sea encerrado en este cuadrado donde lo metodológico es lo que prima, el pontificado de la metodología. La metodología cartesiana. Principalmente, claro. Sí, exactamente. Y el reduccionismo epistemológico. Y el reduccionismo epistemológico, a ver, vendría siendo... En el fondo, el paradigma científico que están ocupando, digamos, solo uno. Claro, se relacionan necesariamente ambos ámbitos de este desarrollo. Eso es un poco lo que hablaba, por eso les decía que en la diapositiva anterior, que lo cognoscible se reduce a una forma de conseguir el conocimiento, de cómo se conoce y qué es lo que se conoce, y por otra parte aborda la parte metodológica de una manera. Claro. La independencia absoluta del sujeto con el objeto. Claro. ¿Sí? Porque, bueno, aquí yo estaba hablando un poco de Comte porque se le critica a Morán que lo que intenta hacer es reducir lo biológico a lo social y establecer como una antropología biológica. De hecho, bueno, Morán lo llama como antropología biológica, sin embargo, no es lo que intenta hacer como Comte en algún momento una ingeniería social. No es el intento. Lo que intenta Morán es más bien articular distintos ámbitos del conocimiento, pero no reducir a uno solo, ¿ya?
Bueno, algunas de las consecuencias de esta mirada, ¿cierto? El olvido del alma, ¿cierto? De todo lo que no pertenece al mundo de lo medible, el monismo metodológico, como ya les contaba. La ciencia, al menos, insisto, yo creo que en el debate anterior se veía que actualmente se discute mucho respecto a lo que es ciencia, ¿cierto? A si es instrumental o la postura realista, pero al menos en ciencia de la salud, o sea, la comprobación científica es tan fuerte que no cabe no hay nivel alguno que permita una discusión, ¿cierto? Entonces la discusión se da en lo metodológico netamente. Lo metodológico es el criterio de veracidad. A eso respondo. Una pregunta. Ese olvido del res cogitans es como contradictorio con respecto al método cartesiano, porque el método cartesiano lo que impone es que el res cogitans es la idea clara y distinta, digamos, principal que fundamenta todo el resto. O sea, se cae todo el conocimiento, así que no se olvida, digamos, del res cogitans. Y justamente ahora, en la práctica, los supuestamente cartesianos están asesinando a Descartes, digamos, al tomar esa postura. Y se consideran cartesianos. Entonces ahí también hay una contradicción interna que me parece interesante analizar. ¿En el planteamiento de Descartes? No, en los cartesianos. Los cartesianos están diciendo el olvido del res cogitans. ¿Cómo se van a olvidar del res cogitans? Se les cae todo el cartesianismo. Claro, cuando yo pongo eso en realidad tiene que ver respecto a lo que se considera cognoscible, ¿sí? El res cogitans vendría siendo aquello que permite conocer, sin embargo... es lo más conocible. Es lo que sí que afuera. Es lo más conocible según Descartes. Según Descartes, lo único donde se fundamenta todo lo cognoscible es el res cogitans. Claro, pero cuando esto... Captas que en el fondo hay una paradoja, pero sí demasiado fuerte, porque en el fondo tú estás diciendo no es tan cognoscible el res cogitans. Los cartesianos dicen, porque no es empírico. Pero ¿qué es lo que dice Descartes? Lo más cognoscible, lo más claro, es que yo pienso, y por lo tanto claro, existe el res cogitans. ¿Dónde? No es lo mismo, pero existe. Metafísicamente. Entonces, en el fondo, lo que yo veo ahí, que hay una transposición entre empiristas, más que cartesianistas, que se consideran cartesianos. Es una mezcla entre empirismo y cartesianismo. Claro, lo que pasa es que, a ver, cuando yo planteo esto acá, tiene que ver desde una mirada desde la disciplina, ¿ya? ¿Cómo se aborda científicamente? Te pongo el ejemplo con el cuerpo, la corporalidad, ¿ya? Que uno, como kinesiólogo, yo trabajo con el cuerpo, ¿okay? Desde esa perspectiva hay un olvido dentro de lo metodológico, ya nos pasamos a un nivel más bajo que vendría siendo el cómo aplicamos ciencia respecto al cuerpo, ¿cierto? Y la ciencia respecto al cuerpo, al movimiento, por lo general se ha aplicado desde una perspectiva donde lo medible tiene espacio, sin embargo, lo que no es medible, el pensamiento, los sentimientos, las emociones, están fuera de eso. Claro, pero es una especie de, entre comillas, fisicalismo, porque la física tuvo un despliegue fantástico, digamos, dentro de la ciencia, que se transformó como en la ciencia modelo y bla bla bla, y la tecnología, y qué sé yo. Entonces, mientras más cercano al método empirista de la física, mejor, más científico eres. Claro. Pero eso no lo dijo Descartes, a eso voy. No, seguro. Claro. Es un desarrollo que probablemente con interpretaciones posteriores se empieza a dar. No sé, claro. Como que hay que depurar mucho de eso, o sea, porque le hace daño a Descartes.
No, de acuerdo. A ver, yo quiero partir, de hecho partí diciendo que el conocimiento le debe mucho a los planteamientos cartesianos, porque a partir de ese pensamiento hay un desarrollo que después deriva en lo que hoy día vemos respecto a la tecnología, por ejemplo, ¿cierto? O al desarrollo de la ciencia misma. Hay un potencial operativo donde que se centra en lo metodológico. No, metodológico cae ahí. Yo estoy de acuerdo con que esto describe el fenómeno por decir así, cotidiano de la ciencia actual. Estoy de acuerdo. El problema es cómo, digamos, analizamos y vemos las causas, digamos, filosóficas que se llevó a esto, y las causas sociales y las causas históricas. Es un tema, de hecho, da para una sola charla, no da mucho más. Un seminario entero. Claro. Seminario entero, claro. Sí, de hecho, para mí es como la clave, digamos, de ser una madre. O sea, claro. esta discusión es la clave de ser una madre, aplicada en las distintas disciplinas. Bien. Bueno, y finalmente una de las consecuencias tal vez que son las que justamente interesan a esta obra es la desconexión entre los distintos ámbitos del conocimiento. ¿Ya? Ahí hice un esquema, no soy muy bueno para el dibujo manual, tampoco el dibujo en PowerPoint, pero bueno, intenté ilustrar un poco, porque este me sirvió de base para una diapositiva posterior. Entonces, intenté ilustrar un poco el universo, lo que llamamos universo, el todo, que podría llamarse mundo, que podría llamarse realidad, que podría llamarse ser humano, que podría llamarse cuerpo, salud, educación, etc. ¿Sí? Y desde una perspectiva positivista y cartesiana, se intenta conocer esta totalidad a partir de la descomposición entre partes, ¿cierto? Y cada parte hasta llegar a lo mínimo. Pues en ese camino de la ciencia, tú, Ignacio, por supuesto que debes saber mucho más que yo todo esto, empiezan a aparecer algunas, no sé, supongo, algo así. Empiezan a aparecer algunas paradojas e incertidumbres que, digamos, hacen un llamado de atención a este intento por llegar a esa unidad mínima, que es el constituyente básico de la materia y del universo. Entonces empiezan a aparecer estas paradojas que plantean un desafío. El primer desafío, por ejemplo, que menciono acá, el tema de la física cuántica, que de hecho, no sé si llamarlo así, pero es observador dependiente. La forma en que un electrón se comporta, si es como corpúsculo o si es como onda, ¿cierto? Entonces, aquí hay un desafío que rompe con esta necesidad de distinguir ideas claras y distintas, porque se tiene que concebir a este electrón o a esta partícula como onda y como corpúsculo a la vez. Eso es en fondo el desafío al pensamiento que se hace, al pensamiento cartesiano, que hablaba de estas ideas claras y distintas. ¿Sí? Y por otra parte aparece la termodinámica, donde este universo que aparentemente era ordenado y respondía a ciertas leyes, también responde al desorden y a la organización de este desorden y a un proceso recursivo entre ambos, entre orden y desorden. ¿Sí? Es un poco respecto a los avances, a las incertidumbres, a las paradojas que van apareciendo en el desarrollo de la ciencia misma. ¿Sí? Y a mí lo que me llama la atención es que yo no sé cómo, obviamente, cómo articular estas cosas, ¿cierto? Pero desde la física empiezan a aparecer ciertos fenómenos que nosotros, quienes estamos en disciplinas que son, no sé si llamarlas ciencias aplicadas, desconocemos o ignoramos, pero también hacemos caso omiso de este tipo de situaciones y centramos todas nuestras discusiones, la aplicabilidad de nuestros conocimientos en ámbitos metodológicos. Sin embargo, pareciera ser que el mundo tiene algo más que decir. Claro, la formación que se preocupe específicamente por el cómo, Claro. no por el qué y desde el dónde. Un olvido de la genealogía o desde los presupuestos
la historia de la disciplina. Por ejemplo, no sé cuántos de los compañeros tenían que se acordaron específicamente las implicaciones del pensamiento de Descartes. Son tantos años de pregrado. Perdón, ¿cómo? De nuevo, no sé si recordarás el grado de conocimiento y la implicación que veían tus compañeros de kinesiología del pensamiento de Descartes. Pero que nosotros no conocíamos a Descartes. Eso voy yo. No, o sea, esta es una cuestión nueva. No, una cuestión que llegaste por un caso particular. No, en pregrado nada. De hecho, a ver, en el plan de estudio que nosotros tenemos, y trabajo en la Universidad Andrés Bello, planteamos discusiones desde la filosofía de la ciencia, pero por supuesto que desde una base bien aterrizada al estudiante que no va a aplicar o que va a aplicar una técnica al final, ¿cierto? Pero la idea de introducir esto es decirle a los alumnos, aquí no está todo armado, no está todo dicho, ¿cierto? Hay un mundo lleno de incertidumbre. Eso es un poco la idea de esto. En resumen, la organización del conocimiento cartesiano se sustenta en un cogito ergo sum, donde el acto de cogitar constituye una demostración ontológica en la que el sujeto se transforma en una categoría metafísica y el mundo en un objeto cognoscible. Descartes obvia el proceso reflexivo que el acto de cogitar lleva inherentemente. Con esto elimina el sujeto de su método, por ende la reflexividad, y establece un mundo objeto aprehensible a través de la razón, cuyo lenguaje es esencialmente matemático, por cuanto este lenguaje aporta la certidumbre que requiere la búsqueda de la verdad, y por otra parte, al conocer las partes, el científico podrá conocer el todo. Eso como un poco, en resumen, la discusión está centrada ahí con lo que ha planteado Ignacio, en que si Descartes tiene la culpa o son los cartesianos posteriores, y probablemente no es que alguien tenga la culpa en esto, son formas de organizar el conocimiento. Malos entendidos. Sí, pero en este caso aquí están destacando otro aspecto de Descartes, que es la separación de sujeto y objeto. Exacto. Y efectivamente Descartes consideraba que el sujeto podía acceder a conocer un objeto absoluto o una idea absoluta, clara y distinta. Y cuando se empezó, digamos, a dudar de estas cosas, viene a ser justamente con la física cuántica, con la teoría de la relatividad, y también con ciertos aspectos de ciertas ciencias más sociales, por ejemplo. Obviamente la historia, digamos, depende del sujeto, como va a escribir, a narrar la historia, etc. Entonces, es otro tema. Uno es el tema, digamos, de la relación sujeto y objeto en la ciencia, y cómo el sujeto puede modificar en algún sentido o influir en el objeto que se está estudiando. Y otra cosa muy distinta, el tema de la res cogitans. La res cogitans es el principio fundamental de Descartes. O sea, que se haya olvidado la res cogitans en la actualidad y que se esté, digamos, priorizando en el empirismo no tiene absolutamente nada que ver con Descartes. Son dos cosas distintas. Entonces, bueno, pasamos ahora a lo que quería contarles un poco, ¿cierto? Y esto tiene que ver con una forma distinta de organizar el conocimiento, o la forma de hacer investigación, la forma de concebir el mundo. Y esa forma de concebir que se aleja de la perspectiva sujeto-objeto, o ver el mundo como un conjunto de objetos, a apreciar el mundo como un sistema y un sistema de sistemas. ¿Ya? Eso es un poco el planteamiento de Moral. Entonces pasamos de las causalidades simples a las múltiples causalidades complejas, de los objetos, de mirar los objetos a mirar los sistemas, y de esta dualidad físico-metafísica a una recursividad organizacional. Voy a leer a continuación un párrafo que tenía preparado, que dice: el pensamiento complejo
aporta una forma de concebir la realidad coherente con avances de la ciencia, organizando el conocimiento no desde las causalidades lineales, sino desde la identificación de multicausalidades complejas. El conocimiento desde esta perspectiva no se estructura a partir de una división o una disyunción entre lo cognoscible, el mundo físico, y las propiedades de lo divino y lo metafísico. El pensamiento complejo considera, a diferencia de Descartes o los planteamientos de los cartesianos posteriores, que en realidad hay espacio para la razón y la racionalidad. Sin embargo, también reconoce y admite aquello que no es racionalizable, aquello que se identifica, aquí digamos que nos alejamos un poco de la pretensión de que todo lo cognoscible resulta de una aproximación pura y netamente racional del investigador. De esta manera lo cognoscible se convierte en lo humano, y el ser humano a su vez deja de ser concebido desde un aspecto físico y desde un aspecto metafísico, ¿ya? Dos consideraciones merecen esta nueva concepción. La primera, que el ser humano se concibe como un ser viviente, un organismo, un sistema autoeco organizado y como tal complejo en su historia y devenir, en lo objetivo y lo subjetivo, en su individualidad y en su contexto. Y por otro lado, al trascender a esta dualidad físico y metafísica, el conocimiento puede ser considerado como un todo complejo en el que la filosofía puede retroactuar sobre la ciencia y viceversa. Todo lo que había sido excluido del conocimiento por ser considerado no científico puede volver a ser incluido, ¿ya? Morán hace una comparación o más bien una reorganización de este cogito ergo sum e integra el computar, ¿ya? Y ese computar son todas las operaciones mentales que hace el cogitante, digamos, y que son mediadas por el lenguaje, ¿ya? El conocimiento entonces se transforma en una espiral, que no me quedó muy bonito, ¿sí? Y es una espiral asintótico, ¿ya? Bueno, en la imagen ven un intento de espiral, ¿cierto? Pero lo que intenta representar es un proceso recursivo entre el cogitar y el computar, y que en el fondo lo que plantea es que el acto del pensamiento mismo desarrolla la individualidad del sujeto a la misma vez, y eso en una espiral ascendente, asintótico y cada vez más complejizante. De este modo el conocimiento deja de ser un descubrimiento del mundo externo al sujeto y pasa a ser una construcción compleja del sujeto cogitante en relación a su mundo objetivo. Y tal vez lo más importante en el mundo actual, la inteligencia deja de ser un proceso automatizado amparado en la visión paradigmática cartesiana y metodológica positivista, y comienza a transformarse recursivamente, superándose continuamente en una espiral asintótica. Al ser un proceso en continua transformación y superación mediante el cogitar-computar, el conocimiento muestra ser producto y productor de lo cognoscible de una manera recursiva. Por lo tanto, el conocimiento y lo cognoscible se organiza de manera recursiva mediante el pensamiento del sujeto cogitante. De lo anterior se desprende la imposibilidad de llegar a establecer secula seculorum, lo conocido, a través de un método que, digamos, ilusamente se atribuye la capacidad, dicha capacidad, y de obtener un conocimiento verdaderamente objetivo. ¿Ya? Bueno, y a partir de esto Morán elabora algunos principios que son los principios generativos del método y de esta estrategia metaparadigmática de la que habla Morán, ¿ya? El primer principio es el principio sistémico u organizacional, que considera el conocimiento del todo a través de las partes y viceversa, siempre consciente de que el todo es más que la suma de las partes, esto último debido a las propiedades emergentes de las partes que retroactúen sobre ellas y sobre el todo, en un sistema en permanente transformación. A la vez que el todo es más que la suma de las partes, también es menos que la suma de las mismas, puesto que existen procesos retroactivos que inhiben la manifestación de ciertas cualidades de las partes sobre el todo, ¿ya? Teníamos esta configuración que es representativa del todo, ¿cierto? Pero hay una serie de interacciones complejas que, bueno, en este caso las interacciones que tienden a desestabilizar el sistema, tienden a que se produzcan cualidades emergentes que las represento acá con esta unidad, y que esta a su vez
retroactúa de manera positiva o negativa sobre el todo y sobre las partes. Y en este lado, bueno, ilustré, digamos, aquí dentro de lo posible de mi creatividad, la inhibición de estas cualidades. Entonces el todo es más que la suma de las partes cuando existen estas propiedades que se retroactúan positivamente, y es menos que la suma de las partes cuando existen estas propiedades que retroactúan negativamente. ¿Ya? El otro principio que Morán establece, digamos, menciona, es que cada parte contiene prácticamente la totalidad de la información del objeto representado, a su vez que el todo contiene prácticamente la totalidad de la información de sus partes. Hay un ejemplo que él da, que es cada individuo lleva a la sociedad misma, ¿cierto? Lleva su cultura. La sociedad está constituida por individuos, pero cada individuo lleva en sí mismo la sociedad, ¿cierto? La cultura, el lenguaje, la moral, etc. ¿Ya? Entonces, la parte que vendría siendo representada por el individuo tiene información acerca del todo. El otro principio es el principio de retroactividad. Bueno, y este es un poco lo que le explicaba en el principio sistémico organizacional, que rompe con la idea de una causalidad lineal, puesto que se establece un bucle entre causa y efecto, en la que el efecto inhibe la causa, en una retracción negativa, por ejemplo, y lo cual tiende a la estabilización del sistema, o retroacciones positivas, que tienden a desviar el sistema hacia una situación incierta. Otro principio, el principio de recursividad, donde plantea que se genera en cada sistema la capacidad de causarse y producirse a sí mismo a partir de sus propios efectos y productos. Es decir, el sistema es capaz de autoproducirse, autoorganizarse a través de este bucle, ¿ya? Un poco representado por esta imagen de la mano que se dibuja a sí misma. El principio de la autonomía-dependencia, que menciona que a la vez que autónomo, cada sistema es también dependiente de otros sistemas para su subsistencia, autoproducción y organización. Se necesita entonces de un ecosistema. El sistema cerrado, para subsistir, necesita abrirse hacia otros sistemas. El principio dialógico, que es un principio que permite trascender a las contradicciones necesarias para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno organizado. Permite que lo complementario y excluyente convivan en un mismo espacio lógico, ¿ya? Como por ejemplo esta idea de que una partícula pueda hacer dos cosas a la vez, ¿sí? O el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. Bueno, esas son paradojas teóricas, ¿cierto? Pero la idea de este principio dialógico es tratar de trascender a los opuestos. El principio de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento plantea que al ser determinista el pensamiento cartesiano excluía al cogitante computante, puesto que solo se abocaba a reflejar una realidad objetiva. Sin embargo, no existe una realidad separada del sujeto, sino más bien es el sujeto quien construye la realidad, la que a su vez construye el sujeto, que es un poco la imagen que les mostraba al principio en esta espiral, ¿ya? En una forma de resumen, la propuesta de Morán articula el conocimiento desde una visión sistémica y reflexiva. De esta manera abre la posibilidad de que las distintas especialidades y las disciplinas puedan dialogar para reconectar ámbitos del saber que, dada la forma de concebir la realidad, objetivante o subjetivante, de distintas posturas epistemológicas de la ciencia natural y la ciencia social, respectivamente, hacía imposible dicho diálogo. La propuesta moriniana o moraniana permite un diálogo transdisciplinar desde una relación sujeto-objeto recursiva y retroactiva que supera la especialización no comunicante. ¿Ya? Eso es un poco lo que plantea Morán. Y a modo de reflexiones finales, quisiera nuevamente traer a mi disciplina a colación, ¿cierto? Morán plantea todo esto desde una perspectiva que intenta articular distintas disciplinas, que intenta articular la sociología, la antropología y la biología, y para esto no lo hace desde una perspectiva de reducción epistemológica, como lo veíamos hace un momento, o de reducir todo a un ámbito del conocimiento, sino que lo hace a través de metáforas, ¿ya? Entonces, ese es un ámbito que no he explorado mucho de todas maneras, pero
por ejemplo, él plantea que existe en ciencias sociales conceptos que son sacados de ciencias básicas como la física o la biología y viceversa. Y se me ocurre un ejemplo que es bien ilustrativo a lo mejor para aterrizar esto, que el mismo nombre de este seminario, que es célula madre, ¿cierto? Entonces, célula madre. La célula madre es un concepto que digamos, se extrae de otro ámbito, ¿cierto? Que de un ámbito donde la madre tiene un rol social y ese rol tal vez es el de procrear. Entonces la célula tiene atributos que son similares. Ahí hay una metáfora. Es un poco la idea de cómo él empieza a interconectar ciertos conocimientos, ¿ya? Desde el punto de vista de mi disciplina en particular, resulta interesante el poder comprender cómo el movimiento puede ser empezado a comprenderse, valga la redundancia, desde una perspectiva que amplía este cuerpo mecánico, ¿cierto? Que amplía la visión monista, metodológica, y que se empieza a expandir hacia otras áreas del conocimiento. En ese sentido, el pensamiento complejo lo que intenta justamente es articular estos conocimientos que son de distinta naturaleza. Ahora, sumamente difícil, porque las especialidades han llegado a tal punto que mantener un diálogo entre, por ejemplo, lo que tú mencionabas, que son conocimientos a lo mejor de la filosofía y por otro lado de lo que yo planteaba desde una perspectiva más disciplinar, resulta un desafío tremendo. Entonces, uno de esos desafíos, aparte del diálogo mismo, recae en la cantidad de conocimiento, ¿sí? La cantidad de conocimiento disponible y acumulado, digamos, en la historia desde distintas disciplinas. Entonces, conscientes también. ¿Perdón? Conscientes también, porque también hay conocimientos que son heredados pero tampoco son conscientes. No son principios, son principios que están pero que no son conscientes de lo que está operando, son explicaciones reales. Tienen la fórmula, pero no tienen la comprensión real de los términos de esa fórmula, sino sí la mera aplicación de ellos. Bueno, y eso era un poco lo que yo tenía para contarles. Nuevamente agradezco a Ignacio esta invitación y ojalá que este diálogo siga abierto entre distintos profesionales, distintas disciplinas, porque la idea del conocimiento es el impacto social que pueda tener este conocimiento, ¿cierto? Y a lo mejor eso es lo que al menos a mí me inquieta, de cómo lo que hace un científico tiene un impacto en el bienestar de las personas, en la calidad de vida, etc. ¿Ya? Y yo creo que eso es el foco donde nosotros debiésemos basarnos como para crear nuevo conocimiento que esté a disposición de una sociedad mejor. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algo que se les venga a la mente que podamos dialogar a continuación, o ya es suficiente. Bueno, de partida, yo creo que ideaste 800 principios. 7. Son 7 principios. Y son de partida todos controversiales. Seguro. Entonces, no sé, yo creo que como que ya empecé a tratar de dialogarlos más, de como masticarlos más, sí. Ya podría ser como interesante darles una vuelta, porque en el fondo lo que está diciendo Morán es que mediante estos 7 principios nosotros podemos tener una herramienta metódica para generar unos diálogos interdisciplinarios, digamos, contrastar, digamos, el paradigma empirista o aislador, digamos, desintegrador de la ciencia, y que podemos, digamos, de alguna manera ir
enlazando o unificando las distintas disciplinas, ¿verdad? O por lo menos estableciendo ciertos nexos. Lo que me parece muy interesante. O sea, si que efectivamente Morán logra eso, es una revolución del conocimiento monetario. Sí, mira, Morán parte diciendo que él propone ciertos principios, que son principios que te permiten mantener una estrategia de investigación más que un programa de investigación. ¿Ya? Entonces ahí porque el programa es algo rígido y tú te mueves en una realidad que no es rígida, que es dinámica, es cambiante. Por lo tanto, se requiere una estrategia que pudiese navegar en estas situaciones que son dinámicas y cambiantes. Lo que propone Morán parte diciendo, como te decía, que no es lo único, no es secula seculorum, no existen por sí mismos, deben ser cuestionados, deben ser puestos a prueba, deben ser reflexionados. Eso lo dice de todas maneras. Es una propuesta que lo que intenta efectivamente no es unificar, ¿ya? No es unificar, porque cuando hablamos de unificar sería reducir, que un poco lo que intenta el programa fuerte de la ciencia, sí, no sé si me equivoco, que sería reducir ámbitos de conocimiento a uno solo, ¿ya? Entonces lo que intenta, bueno, ahí se fue Ignacio, pero lo que intenta es articular el conocimiento. Ahora que yo igual creo que cuando uno toma como ciertos conceptos de otra disciplina, también al instrumentalizarlo, probablemente hace como una tergiversación o lo entiende de otra forma que, no sé, que lo que pasa cuando tiene filosofía pura. Uno le hace sentido de otra manera quizás que, no sé, porque es lo que te dice Ignacio, que quizás al aplicarlo, no. Claro, también una traducción a lo mejor demasiado literal. Por ejemplo, la otra cuestión que me vino a mí fue cuando habló de la recursividad, yo lo conecté también con la autopoiesis y la biología del conocimiento. ¿De qué relación podría haber ahí? También considerando también que uno de los problemas que tiene la autopoiesis como concepto es que se ha extralimitado y se ha aplicado de manera un poco literal e incorrecta en algunos campos, por ejemplo en la sociología del Luhmann o en algunos programas como de las relaciones familiares, en que ahí se descontextualiza y termina siendo otra cosa. Igual yo creo que parte de los problemas del conocimiento, esto de creer que los conocimientos son como absolutos, que yo no puedo modificarlo y que la interdisciplinariedad de repente requiere como que yo tenga un conocimiento exacto o preciso y que no pueda como quizás adaptar herramientas de otras disciplinas o conocimientos de otras disciplinas a mi campo. Final. Es la misma falta de flexibilidad. Final. Claro, que también una interdisciplina es algo más que tomar citas estrictas, mantener el molde de que un proyecto interdisciplinario sea un proyecto que tenga citas de distintas perspectivas, pero sin integrarlas realmente, sin entretejerlas realmente. ¿De qué otra forma puede haber un diálogo? Yo no lo sé. ¿De qué otra forma pudiese haber un diálogo interdisciplinario que no fuera importando conocimientos que son de otro, o lenguaje que es de otras disciplinas, ¿cierto? Independiente que se pierda la precisión para la que fue creada. Claro. ¿De qué otra forma podría haber un diálogo interdisciplinario? O sea, no sé. Yo creo que hay elementos que son fundamentales, que están en los principios del mismo que está Morán. Por ejemplo, que evidentemente estamos dentro de sistemas, no estamos dentro de objetos individuales. Y por ejemplo, no sé, todos estudiamos en el colegio la célula, el átomo, no sé, el electrón, como un objeto separado, digamos. La verdad que el átomo de hidrógeno, por decir así, ya no es una suma de un protón y un electrón, sino que es un átomo de hidrógeno. Y un átomo de hidrógeno, y yo sé que a esa punta la red es compleja y el pensamiento complejo cuando hablan de propiedades emergentes, cuando que en el fondo el compuesto de hidrógeno ya estamos a nivel químico, Es otra cosa. ya no es
simplemente que un protón con un electrón dando vueltas. Sino que tiene como 7 propiedades que yo no sé, si lo junto con el agua, con el oxígeno, puedo generar agua, no sé, pasa una reacción en cadena, porque ya tomó otra dimensión, otra realidad. Y que mi modelo, que explica simplemente con un protón y con un electrón, es insuficiente. ¿Ya? Entonces, por un lado. Por otro lado, el tema de la reducción de la química a la física también es un error por lo mismo. Ahí también hay otro ejemplo. Porque en algún aspecto sí se puede explicar la química con física cuántica, etcétera, y se puede precisar mucho. Pero toda la tabla periódica van a tener distintos elementos que van a ser todos. O sea, van a ser un conjunto de protones, neutrones y electrones. Y que van a tener una cierta entidad propia, personal. O sea, el magnesio, el uranio, el no sé qué. El uranio va a tener tal tiempo de desintegración, no sé. Esta misma idea de la emergencia tú lo puedes ir generando también para el tema de la célula. La célula no es que sea un mecanismo físico, químico, o bioquímico, se pueda reducir solamente a eso, sino que hay algo más allá, que es una nueva realidad que surge, digamos, cuando se transforma en algo vivo. Y ahí el término de autopoiesis como trata de agarrar como ese elemento, digamos. La autoorganización. Que lo llaman autoorganización. Para mí es un concepto que va más allá de la autoorganización. Es otra realidad. Ya cuando estás hablando de otra realidad, en el fondo estás hablando de otro nivel ontológico. Si estás hablando de otro nivel ontológico, tenemos que hacer una elaboración ontológica de la realidad para mirar los objetos como son. Y ojo que el todo y parte es como muy simplista también. El todo y parte es como es como lo básico. Sí. Pero, no sé, nosotros también somos un todo. Un res cogitans más un cuerpo. Somos la suma de un res cogitans más un cuerpo. O es muy simplista llegar a decir, no, mira, ya, ahora te doy tienes problemas psicológicos de psicólogo. Es lo que ocurre ahora. Y tienes estrés. Es súper occidental también, porque Además, si preguntar... lo de la espiritualidad. Si tienes un problema psicológico, ok, psiquiátrico, ok, mental, ok. Eso es mental, anda con el doctor mental. Y después, si tienes un problema en el cáncer, anda con, obviamente, un doctor cirujano, qué sé yo, ¿cómo se llaman los? Oncólogo. Anda donde un oncólogo. Y resulta que en verdad el cáncer te dio porque eres un tipo estresado durante 10 años. Y nunca se hizo esa relación. ¿Por qué? Porque la ciencia nos ha hecho, digamos, que ni siquiera es capaz de ver al ser humano como un todo. Claro, el tema hay que verlo como más simple, porque de repente lo abstrae mucho, en principio, digamos, como el todo y la parte y propiedad emergente. No, el problema es mucho más real, el problema es mucho más práctico. Sí, ahora cuando yo hablo de la ciencia, por ejemplo, o cuando hablamos de la ciencia, pareciera que habláramos de la ciencia como que algo que existiera por sí misma, una entelequia, ¿cierto? Y la verdad que la ciencia lo hacen las personas. Y yo creo que, no sé si a partir de Descartes, yo ahora ya tengo todas mis dudas con respecto a todo lo que tú hayas apuntado, ¿cierto? Pero sí cuando se hace una escisión entre el pensamiento o lo que es del ámbito de las ideas y lo que es del ámbito de lo medible, ¿sí? Independiente que sea el pensador quien accede a ese conocimiento, igual se hace una distinción. Se pierde un poco esta concepción, se aísla el científico en este caso, se aísla y observa el mundo desde una perspectiva como si no influyera en él, ¿cierto?
Y yo creo que los físicos hoy día, bueno, se han ido dando cuenta de que eso no es así, efectivamente, a partir de todo lo que ahí comentábamos. Pero en la ciencia de la salud, ya que estabas tocando ese tema, o sea parece que está todo ahí. O sea, como que uno son pocos los quiera. físicos que se dan cuenta de eso. Ah, yo no lo sé, te lo O pregunto. sea, yo igual, te sí. digo, ¿por qué crees que... O sea, ¿cuántos filósofos de la física hay? Poquísimo. ¿Cuántos filósofos? En física, ¿cuánta gente ve filosofía de la ciencia? ¿Está dentro de la malla? No está dentro de la malla. Nuestros físicos no tienen discusión de filosofía de la ciencia. Hawking es un positivista total. La mayoría de los científicos tienen, claro, una mirada paradigmática respecto a la ciencia. Puede ser, no sé, puede ser realista, puede ser instrumentalista, pero ni siquiera son capaces de darse cuenta de si son instrumentalistas o realistas. O sea, ni siquiera Claro, tienen no está esa reflexividad. ese nivel de No lo asumen. No tienen el nivel de reflexividad. Claro. No se dan cuenta, ¿no? Sin conciencia de eso. No toman conciencia porque para ellos es como lógico, ¿no? O sea, aprendieron así, se enseñaron así. Entonces, claro, los que estamos pensando esto son los filósofos de la ciencia o la gente, digamos, que está haciendo filosofía de la ciencia. Que pone en duda, digamos, ¿cuál es el rol de la ciencia? El rol de la ciencia, lo hablamos con Rodolfo, o sea, si el rol de la ciencia es buscar la verdad, o si el rol de la ciencia es simplemente servir de manera pragmática para el desarrollo tecnológico positivista, digamos, de la sociedad. Yo creo que tiene que ver con algo que puede ser como más básico incluso, que es como que ver cuál es el rol del conocimiento, para que tú generes conocimiento en una sociedad, ¿verdad? Para acumular un saber en algún lado que pueda tener alguna aplicación práctica en un minuto, o quieres que tenga lo que tú decías, un rol activo en la creación como de una sociedad mejor. Es que ese es el tema, por ejemplo, cuando uno habla de la búsqueda de la verdad, el conocimiento tenía un valor en sí por sí mismo. Claro. Claro. El sabio buscaba el conocimiento porque consideraba que el conocimiento era Una virtud. Era una virtud y era una sabiduría y Claro, en ese tiempo, digamos que la y ciencia la hacían los ayudaba a filósofos. cultivar el espíritu y etcétera, bla bla bla. Pero salvo algunos que se dedican a la filosofía, la mayoría de las personas ahora no ve el conocimiento con esa mirada, sino que lo ve como una herramienta que puede servir de alguna manera técnica, no digo que sea mala, puede ser táctica, puede ser incluso para ayudar a la sociedad, pero no para ayudar a entregarles conocimiento, sino que con el conocimiento yo puedo ayudar a mejorar la calidad de vida, con el conocimiento yo puedo ayudar a quitar la pobreza, con el conocimiento yo puedo ayudar a mejorar la economía de un país. O con el conocimiento que puedo manipular también, porque al final hay también, o sea, lo que yo he visto es que finalmente, como a lo largo de la historia, el conocimiento es poder también. También había una instrumentalización de todo No el llegaba a tema eso. que... Sí, bueno, también hay posturas, digamos, que directamente dicen que en el fondo mientras hay más conocimiento, y están pensando en el conocimiento netamente pragmático. Y eso es cuando ocurre esta separación, por ejemplo, yo diría que de la filosofía o tal vez del valor axiológico de la ciencia, cuando se separa la ética de la ciencia, Claro. ¿cierto? Y la ciencia o lo que uno propone se traspasa a un comité bioético, por ejemplo, si uno investiga en Claro. salud. Sin embargo, la reflexividad de quien hace ese conocimiento, quien está creando eso, está anulado, no existe. Porque si lo plasmo en un documento, significa que yo estoy influyendo en eso. Entonces, es una forma de concebir lo que uno hace como científico al final. ¿Ya? Y lo otro con respecto, quería comentar a modo también de reflexión final de estos planteamientos, es que Morán ve en el mundo de la educación
digamos, una estrategia para poder hacer un cambio social. ¿Ya? Muy interesante. Y de ahí tal vez una de las cosas más relevantes es proponer estrategias reflexivas. Y por ejemplo, lo que tú hablabas, o sea, en física tú dices no hay ningún... Es todo instrumental, digamos, al servicio del operativo, por así decirlo, pero no hay una cuestión reflexiva, no hay un conocimiento de la historia de la ciencia, de la historia de la física. Que dominen la matemática y la física. Claro. Entonces, bueno, y en el ámbito disciplinar, nosotros tampoco hemos cambiando eso, donde trabajo yo, porque tuvimos una persona muy visionaria que instaló el programa de estudio, pero si tú tomáis todas las otras carreras del ámbito de la salud o de mi mismo ámbito, que es la kinesiología, vamos a la técnica, inmediatamente. O sea, uno ve cómo funciona la medicina, pues totalmente deshumanizada, sino, como que no consideran ni siquiera que tratan con personas muchas veces. Clínicas que parecen como fábricas de salchichas. Bueno, es cosa de ir a Integramédica, ¿quién no ha ido a Integramédica? 5 minutos y estaríamos. Sí. Bueno, y en ese sentido se ocupa mucho el tema de la medicina tradicional. En eso se ocupa mucho la palabra, yo creo que por eso que... Sí, claro, que se te ocupa, resuena, en este ámbito se ocupa bastante. te resuena mucho la medicina artesanal, porque hay como una medicina que era griego, Hipócrates. hipocraciana. Qué Hipócrates. bueno que siempre hay un punto. Y la medicina hipocraciana justamente tenía